Hola, bienvenidos a la cápsula número 13, correspondiente a la primera parte de las llamadas revoluciones del siglo XVIII. Hoy trataremos acerca de la independencia de Estados Unidos. El objetivo del día de hoy es comprender cómo las ideas ilustradas influyen en las revoluciones del siglo XVIII. Recordando un poco lo que habíamos visto en la clase anterior, partimos por repasar acerca de las ideas ilustradas que surgen a partir del siglo XVI, como una nueva visión del mundo en que se pone en el centro de todo el conocimiento al hombre, una visión antropocéntrica, representada por el humanismo y el renacimiento. En segundo lugar, tenemos algunos antecedentes que explican el surgimiento de estas ideas. Básicamente se refiere a dos condiciones que se dan, que es el absolutismo y la sociedad estamental, los cuales buscan generar un cambio. En tercer lugar, tenemos eh, que existe un cambio de pensamiento religioso desde el punto de vista del teocentrismo a un antropocentrismo, donde se utiliza la razón como medio para llegar al origen del conocimiento. Desde este punto de vista, sabemos que lo que se busca es separar un poco el Estado de la Iglesia. También hablamos de la importancia que adquiere la ciencia en este conjunto de ideas y especialmente el método científico como forma de obtener ese conocimiento. Hablamos del concepto de despotismo ilustrado como la forma que encontraron los reyes absolutistas para poder conciliar las ideas de la ilustración con estas teorías de poder antiguas. Y esto se refería específicamente a la incorporación de algunas ideas ilustradas. Y por último, hablamos de que los súbditos ya no se consideran a sí mismos como tales, sino empiezan a llamarse ciudadanos que pueden generar algunos cambios importantes, toman conciencia de que ellos tienen derechos y como tales pueden ejercer estos derechos. En este contexto, tenemos que hablar de la forma en que se expresaron estas ideas ilustradas. En primer lugar, hablamos del nacimiento de un ideario republicano, es decir, empiezan a surgir las ideas de cambiar esta monarquía por una república. En segundo lugar, hablamos de que exigen una mayor participación ciudadana a través de la elección de las autoridades. Ustedes saben que durante este periodo la Ilustración plantea que los ciudadanos son quienes les entregan el poder al rey, porque le ceden este poder y por lo tanto, si el rey no hace bien su trabajo, en teoría podrían cambiarlo. También se expresa esto en la creación de una constitución política y leyes escritas que buscan evitar las arbitrariedades por parte de la autoridad. Antes no existía esto, sino que el mismo rey era quien determinaba el castigo que se debía dar y este variaba si era miembro de los grupos privilegiados o no privilegiados. También plantean la división de los poderes del Estado como una forma de lograr el equilibrio entre los poderes y que no se concentre en una sola persona, lo que podía generar arbitrariedades y mal uso de este poder. Y por último, hablamos de que existe un cambio en la forma en que se ve la sociedad, donde se plantea que es necesaria la igualdad ante la ley, lo que es un cuestionamiento directo hacia la monarquía y hacia la forma de organización social que existe en ese momento, que es la sociedad estamental. La historia de este estado, llamado también como nosotros Estados Unidos y por ellos también denominados los americanos, parte de la formación de colonias por parte de los ingleses en Norteamérica, siendo la primera de ellas el estado de Virginia, con un objetivo claro que era explotar el territorio comercialmente para poder vender tabaco. En segundo lugar, se ve estas nuevas colonias como la posibilidad de
llevar gente de Inglaterra, específicamente va a ocurrir una migración masiva de grupos religiosos, especialmente los puritanos y los cuáqueros, que huyen de Inglaterra porque son perseguidos y buscan un lugar donde puedan practicar libremente su religión y además puedan mantenerse. ¿Qué diferencia existe entre los puritanos y los cuáqueros? Los puritanos son un grupo religioso que pretende purificar el anglicanismo, es decir, la religión oficial del Estado, separarlo de lo que es el capitalismo. Y los cuáqueros son un grupo religioso donde la doctrina que ellos plantean es que no existe ningún tipo de jerarquía eclesiástica. Sin embargo, a partir del siglo XVIII se consolidan 13 colonias y estas se encuentran ubicadas en lo que sería la costa atlántica. Las nuevas colonias cuentan con cierta autonomía, ya que tenían sus propias asambleas que se reunían para resolver los problemas locales. Por una parte tenían al gobernador, que era representante del rey, lo que era acompañado por una asamblea legislativa que estaba formada por los propios colonos. Esta situación es bastante relevante, sobre todo cuando se inicia el proceso de formación de la República después de la independencia, porque les va a dar la experiencia necesaria para poder llevar a cabo los cambios. Cada colonia cuenta con grados de libertad de expresión bastante alto, porque se ha podido difundir los valores de la ilustración a partir de la imprenta y también por la importancia que tienen los protestantes, ya que estos le dan lectura e y libre interpretación a la Biblia, lo cual permite que se vayan formando su propia libertad de expresión. Desde el punto de vista económico, las 13 colonias pueden ser agrupadas en 3 áreas distintas. Si ustedes se fijan acá en el mapa, aparece con un color amarillito lo que sería la parte norte, morado la parte central y del sur la parte verde. Dentro de estas 3 áreas, la parte más atrasada culturalmente es la parte verde. En la parte norte existe un predominio de la actividad económica llamada que tiene que ver con el comercio, con la pesca, con el contrabando, que básicamente es comercializar con otras colonias. En la parte central se ha desarrollado lo que es algunos centros manufactureros y también todo lo que tiene que ver con actividades agropecuarias. Y en la zona sur estamos hablando de que se dedica principalmente a la agricultura y la mano de obra es esclava. La tensión entre la metrópoli, es decir, Inglaterra, y la colonia, en este caso Estados Unidos, se va a iniciar un poco después de la Guerra de los 7 Años, que va a ser entre Inglaterra y Francia. ¿Por qué razón? Porque si bien Inglaterra logra el triunfo sobre Francia y los colonos van a contribuir económicamente, no van a recibir una compensación por todos los aportes que hicieron. Y es más, en este caso Inglaterra va a endurecer lo que es el control comercial de las colonias a través de una legislación que se conoce con el nombre de actas de navegación. Estas van a establecer un monopolio comercial donde obviamente las condiciones van a favorecer a la metrópoli, no a las colonias. ¿Qué plantea este monopolio comercial? En primer lugar, la prohibición de nuevas industrias. ¿Por qué hace esto? Para impedir que estas industrias compitan con la metrópolis. Tengan la obligación de comprarle solamente a Inglaterra. En segundo lugar, van a establecer nuevas tasas aduaneras a los productos que se importan desde fuera de Inglaterra, es decir, todas aquellas importaciones de otros países que llegan a América, se les va a colocar un impuesto adicional. Y en tercer lugar, hablamos del aumento de impuestos y control comercial. Solamente se puede comercializar aquellos productos que no pueda producir Inglaterra.
Entre el año 1754 y 1763 vamos a tener que Francia e Inglaterra van a sostener la llamada Guerra de los 7 años. Esto va a significar, por una parte, un alto gasto en Inglaterra y por otro, va a permitir a las colonias desarrollar un sistema económico propio y se dieron cuenta que Inglaterra se estaba convirtiendo en una barrera para la economía. ¿Por qué razón? Porque limitaba mucho. El conflicto entre Francia e Inglaterra va a generar un alto costo para Inglaterra. Por lo tanto, ¿qué hace el rey para poder evitar la quiebra? Va a cortar todos los subsidios, es decir, todos los productos que llegaban a América, en este caso, venían subsidiados, es decir, la corona pagaba una parte de ellos para que no llegaran a tan alto costo. ¿Qué hace el rey? Elimina los subsidios y en segundo lugar aumenta los impuestos a muchos de los productos que necesitaban los americanos. Esto va a generar que los colonos se organicen en el llamado Primer Congreso Continental en 1774, donde se exige la eliminación de todas las leyes que restringen los derechos políticos a los colonos. Esto se va a organizar en Filadelfia y va a generar un boicot a todo lo que es los productos ingleses. En segundo lugar, los colonos se van a enfrentar al ejército inglés, uno de los más poderosos para la época, y van a llevar a cabo una serie de levantamientos, siendo uno de los más importantes el llamado motín de Boston, donde los colonos americanos se visten como los indígenas y queman las embarcaciones, eh, pierden todo lo que es los productos de todo lo que es el té, que es uno de los productos más importantes, y el rey Jorge III va a declarar a las colonias en rebeldía. Después de esto, ¿qué va a pasar? El 4 de julio del año 76, las 13 colonias redactan un documento a partir del llamado Segundo Congreso, donde declaran abiertamente la independencia, donde se buscan rebelar y separar de la corona inglesa y generar una administración distinta. Esto va a significar la independencia de Estados Unidos. Independencia que después de una larga guerra contra Inglaterra va a ser recién aceptada en 1783. En ese minuto, Inglaterra reconoce la independencia de este territorio. Y dentro de los legados de la independencia de Estados Unidos tenemos, por ejemplo, lo que es la soberanía popular, es decir, se empiezan a implementar los principios de la Ilustración. Este principio establece que el pueblo es la fuente de poder y autoridad, por lo tanto puede elegir a sus autoridades. En segundo lugar, lo que es la representatividad, es decir, las, la nación, las personas, participan en la formación de las leyes y en la toma de decisiones, ya sea a través de voto directo o a través de voto indirecto, eligiendo un representante. Y en tercer lugar tenemos lo que es el constitucionalismo, donde se establece que toda ley debe estar de acuerdo a una ley suprema de mayor importancia, que es una constitución política. Y también plantea la idea de una división de los poderes del Estado. De esta forma vamos a tener que, por primera vez en el caso de Estados Unidos, se lleva a la práctica los principios de la Ilustración y queda demostrado que estos principios sí pueden ser aplicados en una nueva forma de gobernar. ¿Ya? Espero que hayan entendido todo y nos vemos en una próxima oportunidad.